Seguimos analizando la situación de nuestro fútbol, de lo que pasa con fenómenos de violencia, con barras bravas, de entender de quién es la responsabilidad, de entender si lo que sucede en el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Y es que ejemplos tenemos muchos, no solamente en Colombia, también hechos en Argentina, recordemos los famosos hooligans en Inglaterra, en fin. Queremos entender ese fenómeno, fútbol y violencia. Fernando Segura Trejo es sociólogo, investigador, profesor de la Universidad Federal de Goiás en Brasil y sociólogo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es colaborador de la ONG Salvemos al Fútbol. Eso es lo que queremos, salvar al fútbol, que es un deporte pero que no debe estar mezclado con la violencia. Él nos atiende desde México, 7 de la mañana, 33 minutos. Doctor Segura, feliz día. Hola Jenner, buenos días desde la Ciudad de México para Bogotá y para toda Colombia. Gracias por atendernos y desafortunadamente hablar de estos hechos violentos que se presentaron el día martes en nuestro país, pero que se vienen presentando desde hace muchos años. Algunos especialistas dicen son más de 30 años con estos hechos violentos en el fútbol de nuestro país y no solamente, como lo decía, en Colombia, sino en otros países. ¿Por qué se presenta el fenómeno de violencia en el fútbol? Bueno, Jenner, esta cuestión ha sido analizada, como tú lo decías, en diferentes países y cuando vemos las causas, voy a decir algo que tal vez no viene a sintonía con lo que están viviendo en Colombia, pero las causas de la violencia en el fútbol no tienen únicamente que ver o con las barras bravas o con las torcidas organizadas en Brasil o con los hooligans en Europa y en Inglaterra entre las décadas del 60 hasta hoy en día, porque no se han ido los hooligans, no están en los estadios, pero andan dando vueltas. La violencia en el fútbol tiene que ver a veces también con excesos de la policía, tiene que ver con las condiciones que se le ofrecen al espectador, tiene que ver con un clima general que a veces propicia y embona enfrentamientos, agresiones, es decir, es un conjunto de factores que inciden en el fútbol. Es muy difícil erradicar la violencia en el fútbol. Tenemos que convivir a veces con ciertas agresiones que infelizmente a veces se vuelven más frecuentes que otras. En algunos países, como lo mencionabas, en Argentina, es un problema endémico desde hace más décadas que en Colombia, yo diría. Sí, claro, claro. Pero ¿por qué se empezó a manifestar la violencia o estos actos violentos? Mire, cuando sucedió lo que pasó el día martes, muchos recordaban, oiga, yo iba al estadio, yo puedo ser hincha de un equipo de Millonarios y puedo estar sentado o podía estar sentado hace algunos años al lado de un hincha de Santa Fe y no pasaba absolutamente nada. Compartíamos, claro, tomábamos del pelo, pero nunca pasábamos a mayores. ¿Por qué se empezó a presentar la violencia? Bueno, hay que ver las situaciones que suceden. Estuve analizando desde que me contactó la producción lo que pasó el martes en el estadio entre la afición, porque yo diría que el problema que se sucedió entre, digamos, las barras de Santa Fe y de Medellín, es curioso ver que no empezó por un enfrentamiento entre las barras. Después las barras se vieron involucradas y cada barra tiene su interpretación. He dialogado inclusive con algunos miembros. Esto es otra cosa que me gustaría destacar. En Colombia, a pesar de los problemas que existen, han habido políticas públicas preventivas y ha habido diálogo entre autoridades y barras bravas, algo muy diferente a otros contextos como el británico o como el argentino, donde prácticamente el diálogo está prohibido oficialmente, aunque después se da, digamos, en los rincones, fuera de los marcos oficiales. Este enfrentamiento, si bien entendí, se dio en una tribuna, empezó en una tribuna familiar y por lo que me han dicho, faltó logística para prever un posible enfrentamiento entre aficionados que son rivales. Ahora, las barras bravas, por lo que entiendo, de Santa Fe y de Nacional no son enemigas acérrimas. Y a mí me explicaban que no pasó a mayor, esto podría haber terminado en tragedia. Pero digo, aquí los únicos involucrados no son las barras bravas. ¿Por qué de la violencia? A veces hay situaciones espontáneas que terminan en violencia y a veces hay situaciones premeditadas. A pesar de las imágenes que son chocantes, yo en este caso no vi violencia planificada, es decir, no vi que las barras bravas fueran con la intención de pelearse. Sucedió un hecho que hoy estamos lamentando, sobre todo en este contexto, y debe ser muy duro para Colombia ver que el público regresa a los estadios y se da un hecho de esta naturaleza.
Ahora, Sí. yo podría contarles de las tragedias que han habido en el fútbol, en Inglaterra, en Argentina, y creo que el escenario colombiano no es tan dramático en el fútbol como lo parece. Segura, ¿de quién es la responsabilidad? Y no se lo estoy planteando no solamente en el caso colombiano, sino que en los ejemplos que vemos en otros países, porque lo de Argentina, o lo de Inglaterra, o en México, o en Brasil inclusive, se habla, mire, el fútbol es un espectáculo privado, ¿sí? Que por supuesto desde lo público se ayuda, se colabora, pero es un espectáculo privado. Cuando se presentan estos actos, acá en el caso de Bogotá, decían faltó pie de fuerza de la policía, faltó logística, la responsabilidad de las barras bravas tiene que ser también una corresponsabilidad por parte de los equipos, los periodistas, el mismo periodismo deportivo también tiene que colaborar. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es compartida de todos los actores que construyen al fútbol. Muchas veces cuando sucede un episodio como el que vimos, se tiende a culpar a una parte, es decir, fueron los barras bravas, fueron estas personas, a estigmatizar a algún grupo. Pero cuando empezamos a analizar las responsabilidades compartidas, y esto se hace a través de muchos estudios, y créanme que hay muchos estudios hechos en el mundo, la responsabilidad es como tú lo dices, Jenner, es decir, es de los clubes, es de las autoridades, es el fútbol en algunos aspectos es un ámbito privado, pero también es un ámbito público, tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la convivencia, hay múltiples actores y todos tienen una parte para contribuir a disminuir la violencia y estos climas de histeria que a veces se generan en el fútbol. Yo me pregunto en este hecho que sucedió en Colombia, ¿por qué aficionados que no eran parte de la barra brava empezaron a agredir verbalmente y después físicamente a aficionados del otro Sí, equipo? ¿Por qué? Y ahí no estaban las barras bravas involucradas, es decir, claro. después se produjo ese caos. Entonces también la responsabilidad es de aquellos grupos que no son parte de la barra brava y que ven Responsabilidad, en el insulto, en la agresión, claro, algo normal, lo cual claro. no debería ser normal. Responsabilidad compartida es lo que nos dice Fernando Segura, sociólogo que nos atiende desde México para entender un poco más este hecho lamentable de la violencia que se sigue presentando en el fútbol, no solamente en Colombia. Doctor Segura, gracias por atendernos desde México. Gracias a ustedes por la comunicación. Les mando un saludo y espero lo mejor para Colombia en todos los sentidos.